¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, estimadísimas audiencias de Cuatro Vientos. Noticias el día de hoy muy interesantes, muy importantes. Martes 3 de febrero del año 2021, ¿no es cierto? Es miércoles. Es miércoles 3. Bienvenida, Galicia. Corrígeme, por favor, porque luego ya ves que yo estoy bien acelerado y no sé luego ni qué día vivo. 8:20. Hoy casi le atinaste hoy, Javier. Casi, ¿verdad? Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, aquí con la noticia de que siguen llegando peces gordos de la corrupción, detenidos en el extranjero por solicitud de la Fiscalía General de la República. Y bueno, después de un proceso larguísimo de extradición, como es el caso del empresario Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, de AMSA, ya fue extraditado. Ya está en este miércoles. Está viajando hacia el país. En esta hora, a las 8:30. Donde tendrá que rendir cuentas, Javier, ante la Fiscalía, ante las leyes mexicanas. Híjole. Y bueno, pues el empresario Alonso Ancira Elizondo, quien fuera propietario de Altos Hornos de México, fue entregado hoy, este miércoles, por las autoridades españolas a miembros de la Fiscalía General de la República para su extradición a México. Una nota de Alejandro Gutiérrez, tu amigo, el buen Guti, como tú le dices Guti, allá, un abrazo, Guti, hasta es España. Corresponsal del periódico de la revista Proceso, del portal Proceso en España. Indica también que es una nota que se está destacando por todos los medios. Ancira Elizondo es reclamado por México para que haga frente a la justicia como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades por la compra de la planta agronitrogenados, que derivó en un grave daño para Petróleos Mexicanos. El polémico empresario abandonó esta mañana el sistema penitenciario de España, donde permanecía en la isla de Mallorca, según confirmaron fuentes de instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior. Fíjate que este empresario Ancira está volando hacia México en una aeronave de la Fiscalía General de la República. Se supone que va a arribar a más tardar al aeropuerto de la Ciudad de México pasada las 4 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República, ¿sí? Aquí vendrían siendo las 2:30 de la tarde en Baja California. Y esta aeronave Bombardier Challenger 605 hará una escala en el aeropuerto de Halifax, Stanfield, en Canadá. Así es la misma aeronave de la Fiscalía General de la República en la que fue trasladado desde España también a México el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, también extraditado, y pues está vinculado el caso, Javier, ahora con la acusación a Ancira. El protocolo que se sigue en estos casos es que elementos del Cuerpo Nacional de Policía entregan al reclamado a los pies de la aeronave o vuelo en el que será trasladado. En este caso, en el aeropuerto de Son Sant Joan, en la isla de Mallorca, el mismo sitio donde el expropietario de Altos Hornos fue detenido el 28 de mayo de 2019, casi 2 años del proceso de extradición. Así es, bueno, tras su detención en el año 2019, Ancira y su defensa dieron una cruenta pelea a la petición de extradición de nuestro país. Sin embargo, en noviembre pasado, la Sala Penal de Audiencia Nacional desestimó el recurso de súplica, fíjese, llegó a ese recurso de súplica, en la que se asumía como una víctima colateral de una guerra política entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. La entrega de Ancira mantuvo una singular coincidencia con la venta que hizo de sus acciones en AMSA, en Altos Hornos de México, en diciembre del año pasado. La operación de compra, que fue cabildeada y vigilada desde distintas instancias del gobierno mexicano, incluido el hoy ex jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, recayó en el grupo Villacero de Julio César Villarreal a través de la llamada Alianza Minero Metalúrgica Internacional S.A., Sociedad Anónima. Mire, para terminar, Alejandro escribe lo siguiente: luego de su detención en mayo del 2019, Alonso Ancira pagó una fianza de 1 millón de euros para seguir su proceso de extradición en libertad desde el 1 de julio del año pasado y hasta noviembre del mismo año, del 2020, cuando volvió a la cárcel en Mallorca, luego de sufrir derrotas en el proceso de entrega a México. Así que, Olga, este es ya un hecho.
y la verdad es que se están poniendo ya en una situación bastante calientita, sí. Todo lo que tiene que ver, obviamente esto también lo van a tener que ligar con el tema de Lozoya, ¿verdad? Está perfectamente ligado y liga además, Javier, el gobierno de Calderón con el de Peña Nieto, porque desde Calderón hubo esta trama para que el gobierno mexicano comprara a Altos Hornos de México una maquinaria y toda una planta chatarra, completamente chatarra, que no valía 3 cacahuates, y el gobierno pagó una cantidad exorbitante por esa chatarra y crear así la empresa Agronitrogenados de México. ¿Por qué? Pues el argumento que dieron a la nación, a los mexicanos, a todos nosotros, fue que el país necesitaba producir sus propios fertilizantes, como en antaño, y que estábamos ante una oportunidad magnífica para recuperar esa época dorada de apoyo a la agricultura mexicana. Y Agronitrogenados pues se convirtió en uno de los emblemas de la enorme corrupción transeccional de Calderón y a Peña Nieto. Pero además hay que mencionarlo, que cuando vende el dueño, señor Ancira, vende la empresa, como lo acabamos de mencionar, justo cuando ya está hasta el cuello con todas las denuncias, sí. El presidente López Obrador insistió, ahora con los nuevos propietarios, se lo había dicho Ancira, en que independientemente del proceso judicial que pesaba contra él, contra el empresario, debía de restituirle a la nación al menos 200 millones de dólares. Y en ese proceso se está, Javier, porque los nuevos propietarios ya le ofrecieron al presidente regresarle a México esos 200 millones de dólares que se transaron los políticos corruptos junto con Ancira, porque no se lo llevó todo Ancira, ¿verdad? Y bueno, pues creo que de cualquier momento puede darnos ya la noticia del retorno de esos 200 millones a las arcas del erario federal. Y mira, como un preámbulo a otra nota que quisiera dar a conocer, Olga Alicia, y que la comentáramos también, que viene en el portal Sin Embargo, que tiene que ver con una declaración que hizo Emilio Lozoya, está siendo investigado, es una nota del periódico El País, dice: la Fiscalía General de la República Mexicana investiga nuevos sobornos por 5 millones de dólares de OHL. Esta es otra compañía muy importante, amigos y amigas, española, que ha tenido y tiene una presencia muy fuerte, incluso aquí mismo en Baja California y concretamente en Ensenada, con el tema de la desalinizadora de Ensenada. En una ocasión luego la vamos a tratar. Pues esos nuevos 5 millones de dólares de OHL se los entregaron a Emilio Lozoya. Pero antes de esto, antes de dar a conocer esta información del periódico El País, publicada en el portal Sin Embargo, quiero comentar esto, Olga Alicia. Es muy triste para el campo, para el agro mexicano, Olga Alicia, esto que sucede con las autoridades y las dependencias paraestatales que luego son privatizadas. Quien sale perdiendo finalmente de todas estas tranzas, de todas estas porquerías, amigos y amigas, es el pueblo mexicano, y es un sector de veras de los más nobles, pero también de los más afectados por todo tipo de situaciones, y la corrupción ha acabado realmente con muchas perspectivas positivas que se tenían para el agro mexicano. Después de que en la década de los 50 y del 60 nuestro país llegó a ser autosuficiente en la producción de los granos que consumía su población. Pero por un lado tenemos el tema de los productos de fertilizantes, ¿no?, que son necesarios para el cultivo de diversas especies de cultivos que se realizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Más adelantito les vamos a dar a conocer cómo también el tema también de los seguros para el campo, Galicia, es también objeto hoy de una serie de irregularidades que se están detectando y que se están denunciando en auditorías internas de lo que viene siendo esta aseguradora paraestatal mexicana Agroacemex, ¿sí? Que pues lo mismo sucedió durante los gobiernos neoliberales, pero ahora se repitió una situación en el 2019 que pues la verdad no entendemos cómo es posible que los nuevos funcionarios del gobierno federal estén permitiendo ese tipo de situaciones. Pero en fin, sin más, hay que leer algunos párrafos de la nota sobre Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos,
habría cometido sobornos ligados con la constructora española OHL, a la que se le benefició con contratos multimillonarios y concesiones durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, según esta revelación que está haciendo el periódico El País. Esto quedaría evidenciado en el expediente que la Fiscalía abrió sobre el caso Lozoya Austin, en el cual aparecen documentos de transferencia por casi 5 millones de dólares destinados a una cuenta del banco UBS de Suiza, que pertenecía precisamente al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y que fueron realizadas por 2 empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en México. Mire, de acuerdo con el autor de este reportaje, que es el periodista mexicano Raúl Olmos, Raúl es el que escribía y trabajaba también en el equipo de investigación con Proceso también, sí, ¿verdad? Con Proceso. Dichas transferencias son distintas a las que algunos ejecutivos de la brasileña Odebrecht pagaban a Emilio Lozoya con 10.5 millones de dólares, y de los 3.4 millones de dólares que la Fiscalía General de la República señaló que se le pagaron a Emilio Lozoya por parte de Altos Hornos de México, que es el tema precisamente de este personaje que viene hacia acá, el señor Ancira. Señaló que se le pagaron a Lozoya por parte de él y como pago de favores por la compra de unas plantas de chatarra de fertilizantes, el caso de Ancira. El periódico El País detalló que según un reporte interno del banco suizo UBS de junio de 2013, Lozoya era gestor de obras y que por cada contrato cobraba una comisión, su diezmo. En otro documento del mismo banco se le describe como consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México. Y mire, estos documentos refieren que los pagos podrían ser, entre comillas, una posible indicación de pago de sobornos. Así está el tema, Alicia. Este tema de OHL, que es una súper transnacional española de la construcción, sigue teniendo presencia en México a través de sus múltiples subsidiarias. Filiales. Tiene presencia en muchísimos proyectos de construcción, y créanme, amigos, que si le rascara la Fiscalía a este tema que está manejando el país o Galicia y las autoridades judiciales españolas, tendrían en México una veta para meter a la cárcel a infinidad de empresarios, a una red de y de servidores públicos, sí, del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, Olga, y de los gobiernos municipales, que por el moche aceptan todo tipo de arbitrariedades en perjuicio del erario de este país. Bueno, pues las autoridades de Suiza le pueden entregar a México una serie de documentos, así que pueden ser pruebas contundentes para la acusación, para la investigación que tenga que llevar a cabo el fiscal Alejandro Gersmanero, porque se trata con detalles de las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a esa cuenta del banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la Fiscalía, a cargo de Gersmanero, fue utilizada precisamente para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos y para adquirir 2 residencias por parte del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, Javier. Sí, no, una de ellas en Lomas, en la Ciudad de México, y otra en el balneario de Ixtapa, en Guerrero. Bueno, pues tiene con qué, tiene. Porque siempre está diciendo el fiscal que pues necesita pruebas, pero ahí le están entregando ahí los documentos. ¿Tú crees, Olga, que este señor Alejandro Gersmanero va a abrir una línea de investigación de oficio? Esto se abre por oficio, ¿sí? Por interés a la nación, amigos y amigas, por el daño patrimonial que puede significar este tipo de alta delincuencia de la gente de cuello alto, de cuello blanco, como le dicen a los funcionarios de los empresarios, a los grandes empresarios. Pero sí nos acaba de decir hace poco, con el caso del general Cienfuegos, Salvador, que pues él solamente pues que le hagan la denuncia, si no, pues él no hace nada, él no actúa. Si no hay una denuncia, no, él no actúa. Documentos de 22 transferencias, documentos detallados. Eso es lo que tiene, y bueno, pues ya en la investigación del país se da dato por dato de cada documento, pero además sale a relucir con toda claridad que estas operaciones ilícitas empezaron desde el gobierno de Felipe Calderón en 2008,
Y sí, y continuaron vigentes, realizándose durante varios años, todo el sexenio de Calderón, hasta que encuentran estos depósitos ya a inicios del gobierno de Peña Nieto. Muy bien. Olga, bueno, hasta aquí, de momento, vamos a tener un pequeño respiro, amigos y amigas, con dos notas de carácter ambiental muy, muy interesantes. Yo ayer, discúlpenme, se me pasó totalmente de noche, pese a que teníamos la información previamente. Pese a que nuestra tocallita Beatriz Watanabe nos dijo, está el tema de los humedales, un abrazo, Día Internacional del Humedal, el día de ayer, 2 de febrero, aparte de los tamales que también se me olvidan. Fíjate, nada más el trabajo se te olvida, sí, también el placer. Sí. Y fíjate que hay dos notas, amigos, no se pierdan estas dos notas, la verdad. Le hemos metido un poquito de edición, créanme, hay videos, hay fotografías, hay explicaciones muy interesantes, hay fotografías muy bellas, muy bellas de los humedales y de las ballenas que vamos a platicar en este momento con ustedes. Empezamos con lo de los humedales, ¿no, Galicia? ¿Te parece? Así es, por el día de ayer, Día Internacional de los Humedales. Más de 2.300 humedales imprescindibles se ubican en 170 países del mundo, incluido México y que aparece en primer lugar, que lo tenemos acá en San Quintín, en el municipio, en el todavía municipio de Ensenada, Baja California. Bellísimo, ahí llevamos a nuestras amistades cuando podemos para que conozcan gente que viene de fuera, para que vayan y conozcan algo muy bonito que está en San Quintín. Así es. Bueno, esta nota es de la agencia Sputnik y con el trabajo de edición de Javier Cruz. Se utiliza más agua de la que la naturaleza puede reponer y así se destruye el ecosistema del que más depende la vida en general, los humedales. Los expertos advierten que es una crisis y que América Latina es la región del mundo con mayor tasa de deterioro de humedales. Mire, el 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales de Ramsar en Irán en el año de 1971 para su preservación. La lista Ramsar incluye más de 2.300 humedales en 170 países. Mira nada más que hermosas cosas de verdad. Los humedales de agua dulce y salada sustentan a la humanidad y a la naturaleza. Lo hacen silenciosamente. Así almacenan y depuran el agua para que podamos beberla o utilizarla para los cultivos. Más de 1.000 millones de personas dependen de los humedales para su sustento. Así también el 40% de las especies del planeta que viven y se reproducen ahí, en los humedales. Pese a la innumerable cantidad de aportes beneficiosos de estos humedales al mundo y de la reconocida necesidad de preservarlos, el uso que estamos haciendo del agua dulce es cada vez más problemática. Según Ramsar.org, que tiene una web a través de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, utilizamos más de 10.000 millones de toneladas de agua cada día, lo que implica un gran problema para la naturaleza. La pérdida y contaminación de los humedales ha intensificado una crisis del agua que amenaza la vida en general, advierten los especialistas. Latinoamérica es la región del mundo con mayor tasa de deterioro de humedales del planeta. 59% de sus humedales están disminuyendo. Mire, hasta el día de ayer, en el mundo, se han perdido casi el 90% de los humedales desde el año 1700. Y los que quedan están desapareciendo 3 veces más rápido que los bosques. Además, el 25% de todas las especies que habitan en los humedales y una de cada 3 especies de agua dulce están amenazadas de extinción. Y el cambio climático está reduciendo las aguas superficiales y subterráneas en regiones de por sí ya áridas, provocando una mayor competencia por el agua. Una mayor competencia. Así es, una mayor competencia. De las 225.418.000 hectáreas de humedales en el mundo que se encuentran bajo protección, 8.657.000 están distribuidas en nuestro país. Son 142 sitios muy valiosos porque fíjese usted,
albergan más de 20.000 especies de aves. Fíjate, Olga, al respecto, en Baja California tenemos alrededor de unos 7 humedales importantes. Uno de los más importantes se encuentra precisamente aquí al sur de la ciudad de Ensenada, que es el estero Punta Banda, y esta belleza, sí, que es los humedales de la bahía de San Quintín. Pero bueno, hay siete humedales imprescindibles y hermosos, tremendamente hermosos, que en este momento los vamos a acompañar con las fotografías y una pequeña ficha de lo que significan y en dónde están ubicados. En Latinoamérica, pero vamos a ver en detalle dónde. Ahí va, mire, el primero corresponde a esta fotografía. Adelante, Olga. El 27 de julio de 1981 se agregó el primer humedal latinoamericano a la lista Ramsar de humedales, el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en la región chilena de Los Ríos. El santuario se originó como consecuencia del terremoto de Valdivia en 1960. El sismo causó el hundimiento de las riberas del río Cruces, formando un humedal de más de 6.000 hectáreas, que con el paso del tiempo se pobló de flora y fauna acuáticas. Fíjate, es un humedal que tiene nuestra edad, Javier, más o menos. Míralo, ahí está, de hermoso y precioso. Vamos al segundo gran humedal, amigos y amigas. Es este, mire. Los bañados del este y la franja costera de los departamentos Rocha, 33 y Cerro Largo de Uruguay fueron los segundos humedales en ser incluidos en la lista Ramsar de humedales, el 22 de mayo de 1984. Se trata de un área protegida instituida por la UNESCO en 1976, que abarca más de 12.500 kilómetros cuadrados. Más del 90% de la superficie de la reserva son tierras privadas, Olga Alicia. El tercero, otro de los primeros humedales incluidos en la lista de Ramsar es Los Lipes. Ya no, qué cosa tan rara. O Laguna Colorada, así se llama. ¿Por qué? Pues ahí está clara ahí está la razón. Claramente, ¿no? Laguna Colorada, un lugar de cría para los flamencos andinos, aves migratorias que se encuentran por miles en las aguas ricas en minerales esparcidas en 60 kilómetros cuadrados de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, allá en el altiplano potosino de Bolivia. Y vamos al cuarto, amigos y amigas. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Perú también está en la lista Ramsar con varios humedales. Uno de ellos está en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en el departamento de Loreto, en la Amazonia, con una superficie de 2.080.000 hectáreas, es decir, 20.800 kilómetros cuadrados. Es la reserva nacional más extensa del Perú y el área protegida de Amazonia inundable, que es un ecosistema conocido como Barcea, que es la más extensa en Sudamérica. Y luego pues esta joya que tenemos en México, y estuvimos a punto de conocerla recientemente y no llegamos, que brutos, no llegamos hasta allá, pero tenemos que regresar nomás por esta razón. La península de Yucatán en México tiene unos imprescindibles humedales que constituyen el tercer aporte latinoamericano a la lista Ramsar. El 4 de julio de 1986 se incorporó el río Lagartos, así se llama el lugar, río Lagartos, un humedal de importancia especialmente para la conservación de aves acuáticas, por su biodiversidad caracterizada por abundantes manglares y una muy amplia fauna, aves, reptiles y peces, toda fauna marina. Es considerada también esta zona por su extraordinaria riqueza. Miren nomás los flamingos, qué precioso. Olga, no se olvida el lugar, no el nombre, Río Lagartos en la península de Yucatán. Tenemos que regresar, Olga Alicia. Y mira, el sexto gran humedal es este. Mira nada más qué cosa tan rara. La Laguna Blanca, Argentina, también está en la lista Ramsar. Ubicada en la provincia de Neuquén, es una área natural protegida de 11.250 hectáreas de superficie. El ecosistema de la Laguna Blanca alberga una de las poblaciones más abundantes de cisne de cuello negro, junto a una gran variedad de otras aves acuáticas. También protege un amplio sector de ecosistemas terrestres representativos de la estepa patagónica, Olga Alicia.
Así es, y el séptimo humedal de gran relevancia que se ubica en América Latina es el Pantanal Matogrossense. Es un parque nacional brasileño situado en el estado Mato Grosso, con más de 1.356 kilómetros cuadrados. Tiene el objetivo de proteger y preservar todo el ecosistema del Pantanal, así como su biodiversidad, manteniendo un equilibrio dinámico y la integridad ecológica de los ecosistemas. Además de estar en la lista Ramsar, también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues miren, la verdad, Olga, siempre que vemos estas cosas se le queda a uno la idea de que quisiera uno ser millonario, no para tener los grandes carros y tener las grandes casas y los grandes lusos, sino para ir a conocer estos lugares tan hermosos de nuestro hermosísimos planeta. Y preciosos, Olga. Qué cosa tan tan bonita es la Tierra, el planeta. ¿Me reivindiqué o no me reivindiqué con los humedales? Casi se me salen las lágrimas. Casi se me salen las lágrimas. Es que ante la belleza, y eso que lo estamos viendo nada más en estas imágenes de fotografía, ajá, pues no puede uno más que sobrecogerse, emocionarse, a veces emocionarse casi al punto de que se quiere salir las lágrimas de la felicidad de ver cosas tan lindas que tiene nuestro planeta. Hay que cuidar estas bellezas que tenemos en la Tierra. Difícilmente encontraremos un planeta más hermoso, ¿no? Así es. Y bueno, amigos y amigas, ese es el humedal. Pero ¿qué tal las ballenas, Fíjese que Olga me hizo el favor ayer por la noche pasarme una información muy interesante del encuentro o el reencuentro de una subespecie de ballena de roncual que estaba mal calificada, mal clasificada. Y yo recordé, así a vuelo de pájaro rápido, que no era el único descubrimiento de ballena nuevo que se estaba dando en las últimas 2 meses. Y busqué y encontré. Y aquí está el producto de esa investigación, de ese recuerdo fugaz que se me vino a la mente. Y aquí está, en apenas 2 meses, científicos en aguas patrimoniales en aguas patrimoniales mexicanas, identificaron a 2 nuevas especies de ballena, Olga Alicia, y esto es también algo que vamos a incluir con un video. Y ve usted también qué especímenes de ballenas tan hermosas. Vamos a ir. Sí. Fíjese usted, amigos de Cuatro Vientos, lo que hicieron los científicos mexicanos y estadounidenses fue confirmar la presencia de 2 subespecies de ballenas desconocidas en aguas patrimoniales de México. Ambas ballenas son endémicas, eso significa que son de aquí nada más es donde se encuentran, y de muy baja población, y por ello son especies que se encuentran en peligro de extinción. Mira nada más qué cosa tan hermosa de ballena. Se trata de una nueva especie de ballena picuda, en el primero de los casos, que habita en las inmediaciones, ahí se ven las fotografías, de las islas San Benito, aquí mire, ubicada frente a las costas de la península de Baja California, a cerca de 500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y cuyo descubrimiento se confirmó apenas el pasado 8 de diciembre, Olga Alicia, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México, la CONAMP. Y de la recategorización de una subespecie de rorcual que vive en el Golfo de México, rebautizada como ballena rice. O rice. Ajá. Ballena rice, se escribe rice. Apenas ayer fue reclasificada, encontrada por investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que la estaban estudiando desde el año 1990 porque creían que eran raras y que necesitaban protección. Ahí está, mira qué cosa tan fantástica. Esta es la misma categoría. Esta es la categoría de la cual rescataron a esta nueva especie. Mira nada más qué cosa tan hermosa. Sobre la primera especie, el doctor Gustavo Cárdenas Hinojosa, del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y jefe de una expedición científica que incluyó al doctor Jay Barlow y a la doctora Elizabeth Henderson, líder del programa de reconocimiento acústico de ballenas, en colaboración con el Departamento Científico de la Sociedad Civil Ambientalista SEA Chipar, indicó lo siguiente, Olga. Vimos algo nuevo, algo que no se esperaba en esta área, algo que no coincide ni visual ni acústicamente
con todo lo que se sabe que existe. Simplemente envía escalofríos por mi columna vertebral cuando creo que podríamos haber logrado lo que la mayoría de la gente diría que es realmente imposible: encontrar un gran mamífero que existe en esta tierra y que es totalmente desconocido para la ciencia. El 17, sí, qué cosa, qué forma de describirlo, ¿eh? El 17 de noviembre, ahí está, mira, ahí está esta ballena picuda, nueva totalmente. Mira, el 17 de noviembre, a bordo del barco Martin Sheen de la sociedad Sea Shepherd, la expedición logró avistar 3 ballenas picudas emergiendo en aguas cercanas. Capturaron fotografías y grabaciones de video de estos animales y desplegaron un micrófono submarino especializado para registrar las señales acústicas emitidas por las ballenas. Ahí están. Como todos los cetáceos, estos especímenes emiten distintas señales acústicas de ecolocalización bajo el agua, sonidos únicos para cada especie y que permiten identificar de manera confiable los tipos de ballenas picudas presentes en el área, destacó la organización. Lo que escucharon los investigadores era totalmente distinto a los registros en sonidos de ballenas, y tras semanas de análisis de los audios y videos, concluyeron que estaban frente a una nueva subespecie de ballena hasta hoy desconocida. Y en el caso de la ballena Rhys, nombrada así en honor al biólogo Dale Rhys, primero en distinguir la presencia de estos animales en el Golfo de México, la lideresa de la investigación, Patricia Russell, explicó que los resultados se dieron gracias a la identificación de características únicas que distinguen a esta especie de sus parientes más cercanos. Además, fueron confirmados por estudios que apoyan la evidencia de que se trata de una nueva especie. El equipo de Russell fue capaz de examinar la fisonomía completa luego de que un espécimen quedó varado en las costas de Florida en el año 2019. Se recopilaron así los datos de la necropsia y el esqueleto de la ballena. La diferencia morfológica más distintiva de la nueva especie en comparación con sus parientes más cercanos está precisamente en el cráneo, Olga. La ballena Rhys puede pesar hasta 30 toneladas, lo que equivale a 5 veces el peso de un elefante adulto, y puede llegar a medir 13 metros de largo. Como otros cetáceos, tiene 3 crestas laterales arriba de su rostro, en el área superior de la mandíbula. Se cree que deben alcanzar la madurez sexual a los 9 años y vivir alrededor de 60 años. Mira, afortunadas ellas, Javier. Así es. Ambas subespecies seguirán bajo investigación por los científicos que las descubrieron para conocer más a detalle sus características y la mejor forma de protegerlas y evitar su extinción, Olga Alicia. Y mira, voy a incluir aquí en este momento un video de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Profepa, que hace el año pasado y realizó labores de rescate, no de rescate, sino de entierro de una ballena raíz que varó precisamente a unos cuantos kilómetros al sur del puerto de San Felipe, acá en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. Y pues bueno, las escenas son muy tristes, están muy lamentables. Ve, por ejemplo, cómo está ahí la ballena raíz. Mira nada más qué cosa tan formidable, y ve ahora la diferencia, que es muy lamentable, pero bueno, pues estos animalitos mueren y bueno, finalmente llegan a quedar varadas, Olga Alicia. Esta es la ballena, ahora conocida como la ballena raíz, que varó, te digo, ahí a unos cuantos kilómetros al sur del puerto de San Felipe. Pero fíjate, su muerte, ahora sí como se suele decir, su muerte no fue inútil. Le sirvió a los científicos para constatar que se trata en realidad de una nueva especie o subespecie, y que lo pudieron constatar porque estudiaron toda su anatomía y encontraron diferencias fundamentalmente en el cráneo en relación con las demás ballenas, y dijeron, no, esta no es la misma, podrá ser prima, podrá ser pariente cercana, pero no es la misma ballena que conocemos. Ahora, lo extraordinario, Javier, lo increíble, es que este enorme mamífero, este gigante de 30 toneladas,
y hasta 13 metros de largo, pues diga, caray, no me han visto, aquí vivo desde siempre, desde antes de que llegaran ustedes al planeta, yo ya estaba aquí, y así miren, es. no me ven. Pues ahí está, Olga, la verdad, pasa unos momentos sumamente agradables, observando a la naturaleza, conociendo a la naturaleza, que es conocernos a nosotros mismos, Olga, es también asumir una responsabilidad muy grande que tenemos los seres humanos, el Homo sapiens, con el resto de los seres vivos que están poblando a este mundo, que tanta desgracia le hemos provocado con nuestra acción, con nuestras actividades. Sí, bueno. Y qué feliz, Javier, nos sentimos de poder compartir esta información con ustedes, porque también estamos hasta acá de pura información que nos provoca tristeza, enojo, indignación, y de pronto encontrar cosas tan bonitas, tan positivas como esto, pues vale la pena compartirlos, divulgarlo, claro. Y por lo tanto, hágalo usted, haga clic a este programa y compártalo con todos sus conocidos. Y de paso, que va a hacer clic, pues también vea nuestra solicitud para que siga apoyando el trabajo de Cuatro Vientos. Somos un equipo pequeño, somos 4 vientos que queremos levantar tolvaneras. Que llegamos apenas a dos soplidos. A 2 soplidos, de aquí Javier Cruz y su servidora Olga Aragón. Somos periodistas profesionales y optamos por crear esta plataforma de información, este portal, como le decían al inicio de la era digital, este medio digitalizado, para que usted pueda tener acceso a información confiable, diferente, que suele también pasar por alto en la mayoría de los medios de comunicación, y que aquí nosotros ponemos énfasis en el análisis, en la reflexión de estas notas que si no, pues se pierden, se van perdiendo en todo este océano de información que a veces nos ahoga. Entonces, pues destacamos algunos de los aspectos, investigamos otros y aportamos a usted estos datos, estas notas, para que pueda también normarse un criterio. Hacemos un periodismo libre, crítico, independiente, sin recursos, sin apoyo de ningún grupo fáctico, ni de poder económico ni político, y por eso recurrimos a usted, amigo, amiga de Cuatro Vientos, para que nos apoye con lo que pueda apoyarnos. Cualquier cantidad que usted nos aporte nos ayuda a sostener esta casa de Cuatro Vientos, estos servicios indispensables, pagar el teléfono, tener internet y llegar hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre. Hasta para tener calzones, Nos van a ayudar. No eches la culpa de eso, Javier. No, claro. Bueno, tú no usas. Bueno, pero bueno, Galicia, tenemos que regresar a nuestra triste realidad. La verdad es que tú dices, y dices muy bien, que pues estamos hasta acá del gorro, y más acá en Cuatro Vientos, y por el tipo de periodismo que hacemos, Galicia, que nos gusta y con el cual estamos comprometidos, bueno, por la misma responsabilidad ética, profesional y social que tiene nuestra profesión, o que debería tener nuestra profesión en todos los niveles. Bueno, pues hay que regresar a los temas espinosos, ¿no? A la pandemia difíciles que nos agobia. Así es. Pero fíjese usted, lo que para unos es una desgracia, para otros puede ser la fortuna, el enriquecimiento desmedido. ¿Cuánto espera ingresar Pfizer con la vacuna de COVID-19 en 2021? Entre 50,000 y 61,000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! El laboratorio estadounidense Pfizer espera ingresar este año unos 15,000 millones de dólares con la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló junto a la empresa alemana BioNTech, lo que impulsará las ventas de la compañía norteamericana alrededor de un 44% por encima de las contabilizadas en 2020, según nuevos pronósticos de la multinacional. Mire, en concreto, Pfizer confía en facturar en el año 2021 entre 59,400 y 61,400 millones de dólares, lo que en el punto medio del rango supondría un incremento del 44% respecto a los ingresos de la compañía en el año 2020, Olga, mientras que espera que su beneficio ajustado por acciones oscilará entre los 3.10 y los 3.20 dólares, que significan un 42% más que el año pasado
en el punto medio de esta horquilla de previsiones. De hecho, al excluir de sus previsiones el impacto de las ventas de la vacuna para COVID-19, los ingresos de Pfizer en 2021 aumentarían únicamente un 6% respecto al año 2020, en el punto medio del rango estimado de entre 44.400 y 46.400 millones de dólares, con un beneficio por acción esperado de entre 2.5 y 2.6 dólares, un 11% más. ¡Qué barbaridad! Mire, este laboratorio indicó que sus proyecciones financieras para este año contemplan principalmente las dosis que se espera entregar a lo largo del 2021, según los contratos existentes, por lo que pueden ajustarse en el futuro al ajustar también los contratos adicionales. En el ejercicio 2020, Pfizer logró un beneficio neto atribuido de 9.616 millones de dólares, un 41% debajo del resultado del laboratorio en 2019, a pesar de que sus ventas anuales crecieron un 1.8% hasta 41.908 millones de dólares. Qué bárbaro, cuando leo todas estas cantidades, la verdad es que hasta me casi... ahí sí me da vértigo, Galicia. Ni siquiera me las puedo imaginar. Me pierdo. Mira, la facturación de Pfizer en el área de medicina interna aumentó un 2% en el año, hasta 9.003 millones de dólares. En cambio, los ingresos del área de oncología, es decir, el tema del cáncer, crecieron un 21%, hasta los 10.867 millones de dólares. Las ventas por vacunas, ahí viene lo interesante, sumaron 6.575 millones de dólares, un 1% más, pero apenas se está entregando. El año pasado empezó con las entregas. Lo duro es este año, ¿sí? Los ingresos del área de inmunología bajaron un 4% hasta 4.567 millones de dólares, mientras que el área de enfermedades raras elevó un 29% su facturación, es decir, hasta 2.936 millones de dólares, Olga. Sí, sin embargo, entre octubre y diciembre, Pfizer obtuvo un beneficio neto atribuido de 594 millones de dólares, frente a las pérdidas de 337 millones contabilizadas en el cuarto trimestre de 2019. Bueno, pues esta es la realidad de las grandes empresas farmacéuticas y pues que ahorita están, sin duda, Javier, realizando un trabajo extraordinario también con tiempos récord, con la contratación de científicos para elaborar la vacuna contra el coronavirus, pero también es cierto, Javier, haciendo pues un negocio muy jugoso. Y hay que decirlo así porque luego critican mucho que hay información oculta respecto a los contratos que hace el gobierno con estas empresas, y es el caso de México, que tiene contratos con varias farmacéuticas, pero ¿cómo le llaman a esto, Javier? El acuerdo de discrecionalidad, de silencio, de mantener confidencialidad. De confidencialidad, es la palabra, gracias, la confidencialidad que impide dar a conocer todos los términos del contrato, pues no es algo que haya decidido ningún gobierno, incluido el mexicano, sí, no, claro. Es algo que imponen las empresas farmacéuticas transnacionales y se lo enjarretan y se lo critican al gobierno de López Obrador, pero es la realidad que hay en el mundo. Se tienen que firmar contratos de confidencialidad y hay tiempos muy largos para que puedan darse a conocer varios detalles de los términos de estos contratos. Pues mira, yo agradezco mucho a la agencia Europan Press el que nos haya dado a conocer esta información y nos haya, a los humanos, nos haya vuelto, a los humanos comunes y corrientes, sí, nos haya dado a conocer esta realidad que no es de ahora, amigos y amigas. Los grandes laboratorios transnacionales y multinacionales son cotidianamente de las instituciones privadas que más ganan a lo largo de los años. Son verdaderos emporios que finalmente también llegan a comprar muchas patentes para evitar que se produzcan otros medicamentos de acceso, incluso hasta gratuito, para la humanidad, amigos y amigas, sobre enfermedades terribles. Y ahí están, y cuando ellos desean, y cuando ellos ven una oportunidad de hacer este gran lucro con la enfermedad, con las enfermedades que padecemos los humanos, pues de inmediato entonces desarrollan ya la tecnología para aplicar sus medicamentos, sus prácticas, su metodología.
y sus protocolos. Hay que recordar que muchas veces la ética de estos grandes laboratorios transnacionales deja mucho que desear, ¿sí? Y no lo han hecho en infinidad de ocasiones, pero en el caso específico de COVID-19, de la pandemia, recientemente podemos ver cómo Pfizer, así como otras grandes compañías como AstraZeneca, estos grandes laboratorios, con la mano en la cintura le dicen a la humanidad, ¿saben qué? Yo había dicho y me había comprometido a entregarle a los gobiernos que me subsidiaron parte de mi desarrollo de investigación científica para encontrar las vacunas, ¿sí? Pues fíjense que la producción no me alcanza. No me alcanza, no puedo surtirlo, así que pues espérenme. No puedo cumplir con las entregas de las vacunas como en los tiempos que habíamos pactado, ¿no? Así es. Sí. Y con la mano en la cintura, pues los primeros en la lista son los gobiernos que tienen la lana para pagarle de inmediato. Y entonces, contratan, bloquean entonces el acceso y la disponibilidad de estar surtiendo las mismas vacunas y sus mismos medicamentos a naciones menos desarrolladas o totalmente pobres. Y entonces, doña Alicia, ¿quién sale finalmente el gran beneficiado? Pues los pobladores que viven en naciones que tienen una capacidad económica lo suficientemente elevada como para poderse beneficiar. Los que tienen dinero, porque se están dando muchos casos. Sí, se están dando muchos casos en donde lo que manda es el billete, ¿no? Don Billetón. Bueno, vamos a otra. Gastón Billetes. Gastón Billetes. Bueno. Vamos a otra información que es muy triste. Sí, también de la agencia Europa Press. Sí, porque trata de un sector de la población el más vulnerable que puede haber, además de los ancianos, que son los niños menores de 15 años. Entre ellos se está triplicando el problema de la trata de personas. Es una alerta que lanza la Organización de las Naciones Unidas. Al menos un 30% de las víctimas de trata a nivel mundial son niños, una proporción que triplica los datos de hace 15 años, según un informe de la ONU que hace especial hincapié en la vulnerabilidad de ciertos colectivos como migrantes o personas sin empleo frente a unas redes de trata de personas que perpetran todo tipo de abusos. Mire, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó en unas 50,000 las víctimas de trata en el año 2018, que corresponden a un total de 148 países. Sin embargo, la propia organización asume que el número real sería mucho mayor, dada la especial dificultad de perseguir estos abusos y sacar a la luz los casos. Las víctimas siguen siendo principalmente mujeres. Por cada 10 casos detectados en 2018, 5 eran mujeres adultas y 2 eran niñas, mientras que el 20% correspondía a varones adultos y el 15% a niños. No obstante, el análisis de la ONU refleja un cambio en el perfil de estas víctimas. Las mujeres adultas llegaron a representar hasta el 70% del total, Olga, con los niños como principales damnificados. En el caso de los menores varones, el dato se ha quintuplicado en 15 años, Olga. En el caso de los niños, suelen terminar siendo víctimas de abusos laborales, mientras que para las niñas, pues son objeto de explotación sexual. Se mantiene esto como amenaza permanente. En términos generales, la mitad de las víctimas sufren explotación sexual. El 38% termina en trabajos forzados y el 6% se ve obligado a implicarse en alguna actividad criminal. Además, según la ONU, un 1% está, pues prácticamente son personas que están en la calle bajo coacción, y en números menores se detectan casos de matrimonios forzados o la compra de venta de órganos, Olga. Sí, y los mandan a pedir limosna, Javier, obligados a andar pidiendo limosna para llevarle a las personas desgraciadas que los tienen bajo su poder y su control. El perfil de género se invierte cuando se trata de los abusadores, que siguen siendo en su mayoría, el 62%, hombres, tanto miembros de grandes bandas organizadas como personas que operan por su cuenta o en pequeños grupos, según el análisis realizado a partir de casos ya investigados. Pues así está el tema, Alicia, es realmente preocupante, es algo que la verdad a mí, como tú dices siempre, no sé qué tenemos los hombres, ¿sí? Y algunas mujeres que también llegan a involucrarse en este tipo de delitos,
para hacer esto, Alicia? Sí. ¿Qué demonios tiene que hacer un niño y una niña en actividades de prostitución? Sí, sí, Javier, es que de veras, como decía Sor Juana, ¿no? ¿Quién peca más, no? Porque el problema, Javier, es sí, hay quienes cometen el delito de capturar a los niños y de comercializar con ellos en el mercado sexual, pero ¿y los clientes? Los que sí van a disfrutar, hay oferta porque hay demanda, a disfrutar de esa perversión con los niños, con las niñas, ¿esos qué? ¿Quién los obliga? No, esos van por el placer que tienen en la cabecita esas personas, ¿no? En fin, Olga, pésima esta noticia. Por otro lado, el otro Lozoya, el otro niño Lozoya, otro detenido, Alfredo del Castillo, canalizó cañonazos de billetes a campañas del PRI también. ¿Qué cosas? Poco a poco, Javier, poco a poco, pero va a ir saliendo toda la mugre. El excomisionado para pacificar a Michoacán durante la revuelta de las autodefensas en 2014, Alfredo Castillo Cervantes, se hizo millonario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora el gobierno federal sigue una delicada línea de investigación que apunta a que habría recibido dinero de grupos criminales. Esto ya lo había dicho el doctor Manuel Mireles desde hace tiempo, ¿no? Por lo pronto, se sabe que varios millones, sin justificar, aparecieron en sus cuentas bancarias, mientras que otro tanto habría servido para financiar campañas del PRI, de ese partido que ahora, aliado con el PAN y con el PRD, nos quiere salvar del gobierno de López Obrador, ¿no? Qué cosa, qué cinismo. Mire, el portal MX la firma, como lo firma así, pues fíjate lo delicado de la información. Así lo establece un expediente que reposa en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y que comanda Santiago Nieto Castillo, que se desempolvó tras el anuncio de la Secretaría de la Función Pública sobre la inhabilitación durante 10 años de cualquier cargo en la administración pública para este exprocurador mexiquense y amigo cercano del expresidente. De aquí dimos la nota. Sí, es interesante, Javier, porque a mí me parece que hay muchos ataques a Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, pero a mí me parece que hay un trabajo coordinado muy bueno entre esta Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera. Si te fijas, van al parejo, regularmente es ella la que inicia con sanciones de carácter administrativo y luego ya nos dan el dato de la investigación con connotación penal. Donde se atora el asunto es cuando llega ya el caso a la Fiscalía General de la República. Sí, porque se tienen que presentar las denuncias, si no, no hay nada. Bueno, pues la sanción es consecuencia del hallazgo de una fortuna que acumuló Alfredo Castillo, ahí está el desgraciado, una fortuna de cerca de 18 millones de pesos, casi $1 millón, y que ocultó a las autoridades mexicanas. Oye, ahorita me hiciste acordar de esa presentadora. Esa canalla. ¿Peruana o qué era? Era no sudamericana, sí centroamericana, ¿no? ¡Que pase el infeliz! ¡Que pase el desgraciado! Y ahí iba el pobre, ese programa de sí, pero de es show. Un programa, sí, era un programa de show. Abusivo contra la gente de bajos recursos. Pero estos son unos desgraciados, son unos verdaderos. ¡Que pase el desgraciado! Estos son los verdaderos. Y ahí va el desgraciado, va a pasar ahorita. Ahí lo vamos a... ¡Ahí está el desgraciado! La sanción es consecuencia del hallazgo de una fortuna que acumuló Alfredo Castillo por cerca de 18 millones de pesos, casi $1 millón, y que ocultó a las autoridades mexicanas. Los investigadores que responden al mando del titular de la Unidad de Investigación Financiera de Santiago Nieto apuntan a que esos millones provienen de 2 momentos en la carrera del abogado mexiquense de 45 años. Principalmente los acumuló mientras era el enviado del gobierno federal para aplacar la violencia en Michoacán y luego, con menos intensidad, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, entre 2015 y 2018, pues es que llegó a Michoacán, Javier, a agarrar dinero a paletazos, claro, del narco, y ya se quedó con la mala costumbre. Entonces, mira, pues precisamente aquí se habla de esto. Una de las hipótesis, en torno a Alfredo Castillo, apodado en su círculo como el Virrey, por su estilo de vida fastuoso que contrastaba con su salario como servidor público, es que habría recibido dinero sucio del grupo criminal
los Viagras, mediante transferencias electrónicas y depósitos a cuentas bancarias que están detalladas en mapas creados por la Unidad de Inteligencia Financiera. A cambio de ese dinero, el exfuncionario del peñanietismo presuntamente fortaleció a esas falsas autodefensas lideradas por los hermanos mafiosos Sierra Santana, quienes querían quedarse con el poder criminal que alcanzaron los cárteles de la familia michoacana y los caballeros templarios, y que lo lograron además, Javier. Y que también tenían reuniones los integrantes de esta familia michoacana y de los caballeros templarios con la hermana del expresidente, ¿sí?, Felipe Calderón. Financiaban su campaña. La famosa Cocoa. Mira, para lograrlo, Alfredo Castillo les habría facilitado armamento, inmuebles y hasta la entrega de objetos decomisados al capo Servando Gómez La Tuta. Precisamente con él se reunía, dice La Tuta, con la señora Cocoa. Aquí, como informes oficiales y sueldos con cargo al erario cuando los regularizó bajo la Corporación Fuerza Rural Michoacana, que arrancó en los municipios de Tepacaltepec y Buenavista, bastión de la Sierra Santana. Imagínese usted, La Tuta, este narcotraficante que por cierto ya está preso, Javier. Sí. Hasta los uniformes oficiales y el sueldo les entregaba a la gente de Alfredo Castillo. Hoy el gobierno mexicano reconoce a los hermanos Sierra Santana y sus cómplices no como agricultores preocupados por la seguridad del Estado, sino como extorsionadores y narcotraficantes que se encumbraron en Michoacán a cañonazos de billetes, según la investigación federal. Y mire, según ese mismo expediente, se acusa al virrey que realizó al menos 3 transferencias electrónicas por un monto cercano a los 3 millones de pesos entre los años 2014 y 2015, que pasaron por un complejo esquema de empresas opacas, empresas fantasmas, y que terminaron en las arcas del PRI, Olga Alicia. Sí, Javier, y bueno, hay que decir siempre que cuando se logra esta investigación y estos datos, es como las auditorías, Javier. Es un porcentaje, es una parte menor que logran investigar y documentar. Regularmente, pues el grueso del dinero, pues aparece en otras cuentas, ¿no? Que es más escondidas, agarran mañas y dicen, ay, pues, ¿cómo me van a hacer algo por 18 millones de pesos? Ni que fuera tanto, ¿verdad? Sí. Bueno, Olga, vamos a la última nota editada. Mira, tiene que ver con la paraestatal mexicana Agroacemex, ¿te acuerdas? Lo comentábamos al principio del programa, el cual supervisó solo el 1.46% de todas las solicitudes de apoyo que recibió y que dio en el año 2019, Olga. Una auditoría interna practicada a Agroacemex revela que solo el 1.46% de los apoyos pagados por los fondos de aseguramiento agropecuario fueron supervisados en 2019. Mire, la auditoría que practicó el órgano interno de control el 15 de abril al 7 de agosto del año 2020 recomienda para este ejercicio 2020, sí, el pasado, incrementar el número de supervisores que se realicen al componente de apoyos al Fondo de Aseguramiento Agropecuario, toda vez que para el ejercicio 2019 el indicador porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de las solicitudes de apoyo pagada del componente de apoyos, bueno, la burocracia, ¿no? Sí. La meta alcanzada fue de solo el 1.46%, cuando la meta programada, fíjate, ni siquiera era el 100, era el 33.33%, ni eso llegaron a cumplir, ¡qué barbaridad! Se pasan, hijos de su madre. ¡Ah, pero con cuánta bocota vienen ahora a la campaña a decir que este gobierno es catastrófico, el que eligió la gente en 2018? Así es. El documento de fiscalización agrega que dicha recomendación se apoya también en que de los controles proporcionados por la Dirección de Administración de Programas de Subsidio, se aprecia que en el ejercicio 2019 se registraron 1.233 supervisiones, de las cuales solo 6 corresponden a inspecciones del componente de apoyo a fondos de aseguramiento agropecuario. Mire, Agroacemex, la aseguradora agropecuaria y de bienes patrimoniales del gobierno federal, ejerció en ese programa de fondos de apoyo agropecuario apenas 55.710.000 millones de pesos, de los cuales 64.200.000 pesos fueron asignados al presupuesto de egresos de la Federación 2019. Con estos recursos ayudó a 205 fondos, 14 organismos integradores estatales y 2 nacionales.
mientras que el subsidio a la prima de seguro utilizó 686.640.000 pesos de sus 1,147.500.000 pesos destinados, ni siquiera el 50%. Y el objetivo del programa de aseguramiento agropecuario, dividido en el apoyo a fondos y el subsidio a la prima de seguros, es completar los gastos de estas herramientas financieras y aseguradoras a organismos integradores de Agroacemex. Bueno, pues ahí está el negociado. Ahí está. Ah, ratas inmundas. Te juro que ratas no sé. Inmundas. Hola, voy a cerrar rápidamente con una nota que también trae la revista Proceso, que se me hace muy interesante el día de hoy. Fíjate que entrevistaron al polémico coordinador, así lo dice este Proceso, Claudia Villegas es la redactora de esta información, el polémico coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien anunció en esta entrevista que ante la pasividad del Banco de México va a impulsar un paquete de iniciativas para contener las tasas y las comisiones de los bancos, que subieron durante la pandemia, luego de que en diciembre debió ceder en sus intentos por reformar al Banco de México. Este legislador vuelve a la palestra, pero con las miras sobre las firmas del sistema crediticio que combaten a la autoridad por debajo de la mesa para conservar su modelo de negocios. Dijo, el Congreso no debe ser sumiso al capital, y en eso le damos toda la razón a Ricardo Monreal. Sí, recordemos, Javier, que muy al inicio del gobierno de López Obrador sorprendió a todos Ricardo Monreal cuando dijo que presentaría una propuesta al Senado de la República para disminuir las voraces tasas que cobran de intereses que cobran los bancos. Hay que señalar que la banca en México, que por supuesto ya no es banca mexicana, ya todas son empresas transnacionales, bueno, pues los banqueros que operan en México cobran en nuestro país intereses muy superiores a los que cobran en otras naciones del planeta, incluso a las naciones de donde son originarios ellos. Y hay bancos que hasta lo presumen, sus administradores, de que las enormes ganancias que logran año con año, porque ellos sí, llueve, truene o relampaguea, haya pandemia, no haya pandemia, los bancos siempre ganan, siempre ganan. Y bueno, ellos presumen de que de sus ganancias los porcentajes más altos provienen de México, y provienen de México porque a nosotros nos encajan, no el diente, nos encajan toda la dentadura, ¿verdad? La mordida que nos dan es tremenda. Y Ricardo Monreal propuso al inicio de gobierno eso, disminuir las tasas de interés y las comisiones que cobran por servicios los bancos. Pero se levantó, se armó la de San Quintín, Javier, porque en ese momento estaba la relación muy tensa del gobierno naciente de Andrés Manuel López Obrador con la oligarquía mexicana, porque estaba cancelando este otro proyecto, este megaproyecto de corrupción que era el aeropuerto internacional en Texcoco. Entonces era como agregarle más leña, echarle fuego, gasolina a la lumbre, y detuvieron toda esta iniciativa de Monreal, del senador Ricardo Monreal, que ahora vuelve a la cargada y dice, sí, voy a presentarla pues de nuevo. Muy buena esta nota, amigos y amigas, vamos a ver dónde termina. Y finalmente, 12 policías fueron arrestados por autoridades mexicanas por su posible participación en el homicidio de 19 personas, entre ellos presuntos migrantes centroamericanos y también mexicanos, en una zona del norte del país cercana a la frontera de Estados Unidos, dijeron las autoridades. De acuerdo con la información de Infobae, que la acaba de subir, las investigaciones de esta masacre que ocurrió en enero en el municipio de Camargo, en el estado norteño de Tamaulipas, mostraron que los efectivos policiales probablemente estuvieron involucrados en el crimen, dijo ayer el fiscal de esta entidad, Irving Barrios, en una conferencia de prensa. Un portavoz de la Fiscalía Estatal dijo a Reuters que más tarde, o sea, el día de hoy, los agentes serán llevados ante un juez local por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado, Olga, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y también en falsedad de documentos. Así que esto también es motivo de interés a nivel nacional, porque no es posible, San Fernando, esta matanza de migrantes, 70 y tantos migrantes asesinados, masacrados, prácticamente puestos ahí en el paredón por grupos delincuenciales, y ahora, varios años después,
repetimos las mismas cosas con 19 centroamericanos y mexicanos masacrados. Y los policías son policías estatales de Tamaulipas. De Tamaulipas, efectivamente. Otro narcogobierno, Así es. Un narcogobierno hoy en manos de un panista. Así es. ¿Sí? Bueno, pues sí está ahí, es donde gobierna Cabeza de Vaca, que está haciendo también, supuestamente es proceso de una investigación judicial. Un gobierno sumamente represor. Hay que recordar que encarceló de manera arbitraria, indebida, ilegal a la lideresa sindicalista, a la abogada laborista Susana Prieto, Javier, en cumplimiento de una petición que le hicieron los dueños de las empresas maquiladoras, porque Susana Prieto pues organizó a los trabajadores para exigir el incremento de salario y el pago de prestaciones laborales que le debían las empresas, y Cabeza de Vaca inmediatamente la metió a la cárcel. Afortunadamente ya está libre, pero enfrentando el proceso en libertad. Claro. Javier, por último, yo creo que hay que mencionarlo porque usted sabe que tenemos ya un programa para registrarnos los mayores adultos mayores de 60 años, la tercera edad, y que el gobierno, primero los gobiernos como el de Baja California, no sé si sucedió en otros estados, lanzaron una página para que se registrara usted si es mayor de 60 años para solicitar la vacuna. Fue un desastre, pero Javier no pudo, pero yo logré registrarme. Y resulta que al día siguiente me dicen, no, ese registro no vale, es el gobierno central, el gobierno federal, el que va a hacer el registro. A mí me da gusto que sea así, porque creo que el gobierno federal no debe de perder el control del registro y aplicación de la vacuna, porque los gobiernos estatales, discúlpenme, pero van de ineptos a corruptos, o las dos cosas, ineptos y corruptos. Y entonces, bueno, me da más confianza que sea el gobierno federal quien se encargue de todo el control de la vacuna. Pero sacaron su página, su aplicación que se llama Mi Vacuna, y colapsó. Consiste en registrarse vía internet y decir si quiere o no que le apliquen la vacuna. ¿Sabes? Y eran, ¿qué? 50,000 solicitudes por minuto. Por minuto, es una cosa. Pues miren, no hay. Se requieren servidores especiales. Eso. Yo creo que en este momento. Ahora, qué bueno que está sucediendo en este momento, Galicia, porque el gobierno federal mexicano tiene que corregir de la manera más rápida este problema, ¿sí? Porque, amigos y amigas, primero, si esto está sucediendo con la población de más de 60 años, imagínense cuando entren en vigencia todos los demás sectores por edades. No puede ser que cada vez que se abra un registro para cierta categoría de población, pues vamos a sufrir ese tipo de caídas que estás diciendo, sistema. Javier, lo más importante servidores, hay muchos buenos servidores. Si usted no es mayor de 60 años, no entre a esa aplicación, no trate de solicitar la vacuna, es únicamente en esta etapa para la tercera edad, nada más para la población de la tercera edad. La otra cuestión, y me parece muy importante que aclara el doctor Hugo López-Gatell, que lo precisa con detalle, es que el orden del registro no tiene que ver nada con el orden de la vacunación. Así es que no vaya usted desesperadamente a registrarse pensando que así va a ser el primero o la primera de las personas en recibir la vacuna. No, dice López-Gatell que luego de que ayer la página Mi Vacuna colapsara, donde se realizaba el registro para adultos mayores, pues fue necesario salir a dar esta información. La fecha para recibir la vacuna no importa. La fecha para registrarse a recibir la vacuna contra COVID no importa. La vacuna se va a aplicar cuando llegue, y hay una estrategia y un sistema ya definido de vacunación que abarca a los 32 estados de la República. Habrá vacuna para todos. Y no debe asumirse que con el registro se aparta lugar, o por hacerlo antes que los demás le va a llegar primero. No, no es así. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, precisó que el orden de registro no tiene que ver con el orden de vacunación, luego de que ayer la página Mi Vacuna colapsara, y bueno, pues vuelven a arreglarla, y nos piden a todos que nos registremos únicamente
la población mayor de 60 años únicamente, y que ayudemos de esa manera a agilizar los trámites. Ellos lo que quieren saber sobre todo es qué personas no están dispuestas a recibir la vacuna, Javier, para no gastar recursos humanos, personal y todo en ir a buscar a las personas mayores de 60 años, y ya cuando lleguen y toquen a su casa o le den un citatorio, digan, no, pues yo no me quiero vacunar, fíjese. ¿No? Así es. Y por cierto, pues nosotros les hacemos un llamado a todos, a ustedes, que la piensen, reflexionen bien. Claro, usted es libre, totalmente libre de tomar la decisión de si quiere o no recibir la vacuna, pero infórmese muy bien antes de tomar esta decisión, porque está de por medio su salud, la vida misma, y la posibilidad no solamente de contagiarse, sino de contagiar a sus seres queridos. Oye, Olga, Entonces, no sé hay que si cuidarse. en su declaración López-Gatell aclaró una situación que a nosotros en Cuatro Vientos nos estuvieron preguntando algunas personas, algunos de nuestros seguidores acá en Cuatro Vientos, cuando subimos la nota de que se había colapsado este registro, y nos decían, oye, yo ya me inscribí en la página del Estado de Baja California, ¿qué hago? Pues la verdad es que mientras son peras o son manzanas, nosotros recomendamos que entraran a la federal, que buscaran registrarse en la federal, sí, porque al final de cuentas ellos son los que van a coordinar todo el trabajo de vacunación en el país, amigos y amigas. Qué bueno. Y la segunda gran duda que tengo, no sé si también está aquí, lo menciona, es otra pregunta que frecuentemente nos estuvieron haciendo el día de ayer en el transcurso de la tarde, sobre lo que subimos en torno a ese colapso del servidor de la Secretaría de Salud, que tiene que ver con esta situación de que hay gente a la que ya le llamaron este grupo de las personas que están en los programas de gobierno del sector de bienestar, ¿sí? Y que fueron atendidos directamente por los padrones de los siervos de la nación, de la plataforma de Morena, amigos y amigas, sí, que estuvieron, como ya ellos ya tienen una base de datos, adultos mayores que ya tienen en sus listas, porque están recibiendo algún tipo de beneficio del gobierno federal, y usted sabe que este tipo de servidores, de los siervos de la nación, ya están trabajando directamente los programas federales, no saben, nos preguntaban que si ya estaban inscritos, y que si ya les habían puesto una cita, que si ya les habían confirmado y les habían hablado a los siervos de la nación, ¿sí?, a sus teléfonos particularmente, si de cualquier forma tenían que volver para confirmar esa cita a este registro. Mire, ahí sí, eso sí yo no lo sé. No sé si lo aclaró ayer, si alguien le preguntó. Fíjate que no sé, por lo menos en la información que estoy leyendo en este momento no hay comentario al respecto. No sé si otros gobiernos, aparte del de Baja California, habían iniciado registros, Javier. Aquí lo habían iniciado un día antes, exactamente un día antes. Entonces no sé si en otras partes lo hicieron, pero no encuentro yo una respuesta. Posiblemente mañana salga algo al respecto. Lo que sí, Javier, es que nos quedamos cortos. La información que da López-Gatell es que se intentaban entrar a registrarse entre 56,000 y 65,000 personas por segundo. ¿Por segundo? Eso dice la nota, Javier López-Gatell. ¿Qué nota de quién es? De Proceso. ¿De Proceso? ¿Por segundo? De Proceso, por segundo. No, pues eso colapsa cualquier servidor en el mundo. Es lo que te digo, Javier. Sí, aquí está, mira, fíjate, la presentación de la página ayer detonó, según el funcionario, se colapsó, porque entre 65,000 y 70,000 intentos de entrada por segundo sobrecargó al sistema, se dio una sobredemanda que saturó el sistema. 65,000 a 70,000 personas por segundo intentaron. Mira, yo creo que de inmediato lo más sencillo es lo que hacen otro tipo de páginas que tienen unas demandas altísimas. Pues colocar diversos servidores en diversas páginas, o sea, es tan fácil como decir, ok, gobierno federal, el Poder Ejecutivo, ¿cuántos sitios tenemos? No, pues tenemos 100 sitios. Ah, pues en esos 100 sitios hay que abrir espacio para que se trate en 100 servidores, en 100 páginas del gobierno federal, ¿sí?,
las opciones para la gente y no saturarlo todo al sector salud, a la Secretaría de Salud, porque pues, no sé si estarían así, Javier. No sé, a mí se me hace que... No sé cómo estaría funcionando, pero bueno, ese fue el resultado. Y bueno, Okay. dice que siguen trabajando en una aplicación más efectiva. Muy bien. Olga, pues mira, Cuatro Vientos manda un cordial saludo y el deseo de pronta mejoría para nuestra queridísima colaboradora, amiga de Cuatro Vientos, activista por los derechos de las mujeres, Mari Carmen Ríos Seco, porque nos acaba de decir que teníamos una entrevista con ella en un momentito más, Olga, pero hace un momento, casi a las 9 de la mañana, nos mandó un mensaje diciendo que pues simple y sencillamente no nos podrá acompañar porque está malita, desde anoche se empezó a sentir mal. Ahorita en un ratito vamos a ver de qué se trata, pero Mari Carmen, de cualquier momento, de cualquier forma te avisamos y te queremos decir que lo mejor para ti, pero esperemos que no sea nada delicado y que pronto te recuperes. Así es, recibimos ya el mensaje, pues tuvo un problema estomacal. Estomacal, sí, perfecto. Sí. Okay, así es, pero sí la dejó fuera de circulación. Aliviate, Mari Carmen, aliviate. Nos vemos la próxima semana, Mari Carmen, no te preocupes. Okay. Un abrazo, cuídate mucho. Y usted también, amigo, amiga de Cuatro Vientos, cuídese mucho, ya falta menos para poder recibir la vacuna. No se vaya a quedar usted en la rayita, es decir, casi lo logro. Es cuando tenemos que reforzar todas las medidas de seguridad, ya saben, lavarse las manos, la sana distancia, toser, ¿cómo le llaman? El estornudo de etiqueta, todo lo que nos han estado diciendo durante todo el año. Aplíquelo de manera reforzada, porque ya falta muy poco para que podamos tener un respiro nada más, ¿no? Así es. Y bueno, pues mientras tanto lo invitamos a que mantenga obviamente presencia en nuestra página cuatrovientos.net y también en nuestras redes sociales, porque sabe que le quiero recomendar también, aparte del trabajo que presentamos hoy sobre los humedales, Arnulfo Estrada, que es el cronista oficial de nuestro municipio acá en Ensenada, también hizo una aportación muy interesante sobre los humedales de Punta Colonedo, Galicia, de Colonedo. Y está muy bueno ese trabajo porque nos hizo el favor de mandarnos muchas fotografías. Hemos hecho 4 galerías con esas fotografías. Y créame, Punta Colonedo está a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, 110 kilómetros. Créame que es un lugar precioso, es un lugar precioso. Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo no conocía humedales, estos 3 humedales que están ahí. Te voy a invitar a ver si de este fin de semana o el próximo nos vamos para allá. Este fin de semana no, porque nos toca caminar. Pero sin duda dentro de 10 días nos vamos a Punta Colonedo a conocer ese lugar también que se ve precioso. Y más ahorita que acaba de llover acá en Baja California. Muy bien. Oye, sigue no disponible. Cuatro Vientos, hasta pronto. Sigue no disponible. Nos vemos. 9:35. Nos vemos más tarde. Tenemos otra entrevista pendiente con nuestra colaboradora Marta Elvia García. Así es que no nos despedimos, les decimos, terminamos este programa y nos vemos al rato. Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Hasta pronto. Así es, cuídense mucho. Hasta luego.